Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Bienvenidos una vez más a este espacio Carlos Veloz Fe y Razón y a una entrega más de cápsulas Carlos Veloz Fe y Razón. Hoy vamos a desarrollar el tema de el Dios del Antiguo Testamento versus el del Nuevo Testamento. Vamos a responder a los ateos y a detractores que tratan de denigrar la historia bíblica y también la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en contraposición a el Dios que se presenta en la revelación en el Antiguo Testamento. Lo vamos a hacer sobre la base de un corto video donde también vamos a analizarlo presentando 9 puntos para mostrar que el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es el único Dios que existe en 3 personas y cuya voluntad está expresada en la salvación para los seres humanos y establecer juicio a la maldad de los hombres. Así que vamos a compartir este breve fragmento y luego presentaremos 9 puntos que son la base para responder a los detractores de la palabra de Dios. Aquí compartimos, hermanos y amigos, este corto video. El Antiguo Testamento ordena a su pueblo matar, quemar y destruir a todas las demás naciones, mientras que en el Nuevo Testamento, Jesús retrata a Dios como la plena manifestación del amor y la paz. Bueno, esta es, sin duda, una de las preguntas más populares en el mundo ateo, pero la respuesta en realidad se encuentra tanto en la misión de Jesús como en la de los israelitas. En el Antiguo Testamento, los mandatos de Dios a Israel de destruir otras naciones estaban a menudo relacionados con juicios contra la extrema maldad que estas naciones cometían. Esa maldad incluía sacrificios de niños, asesinatos masivos, guerras injustas y la adoración de ídolos. Y debido a esto, Dios eligió a Israel para ser la nación perfecta que usaría para juzgar y vengar la maldad que otras naciones cometieron. Además, Dios quería un Israel sin pecado como un medio para que su Hijo perfecto pudiera salvar a la humanidad. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento para muchos ateos y detractores de la Biblia es diferente al Dios del Nuevo Testamento? Porque ellos no conocen la palabra de Dios, no han recibido la plena convicción a través de la guianza del Espíritu Santo, y muchos de ellos que endurecen su corazón tarde o temprano van a comprender por la voluntad de Dios estas cosas de manera espiritual. Vamos a presentar algunos puntos importantes que nosotros hemos desarrollado para ustedes y que son parte del desarrollo de ese fragmento que acabamos de escuchar. Para responder a las críticas sobre la supuesta contradicción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, es necesario comprender el contexto histórico y moral en el que se desarrollan estos relatos bíblicos. En el Antiguo Testamento, los mandatos de Dios para la destrucción de naciones, específicamente como la nación cananea, deben ser interpretados en el marco de un juicio divino sobre las extremas maldades y actividades de oscuridad que esas sociedades practicaban. Dichas naciones no solo se dedicaban a la idolatría y prácticas inmorales, sino que también cometían atrocidades como sacrificios humanos, que se presenta en Levítico capítulo 18 del versículo 21 en adelante. Violencia extrema y guerras injustas. El castigo de Dios era una forma de justicia que buscaba erradicar la maldad y proteger a Israel, el pueblo escogido, para que a través de él se manifestara su plan redentor, su plan de salvación. La aparente diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento radica en que en Jesucristo vemos la culminación de ese plan. Jesús vino a completar la revelación divina, trayendo el mensaje de salvación, amor y reconciliación para todas las naciones, como lo presenta Juan capítulo 3, desde el versículo 16 en adelante. Sin embargo, esto no significa que Dios haya cambiado. En ambos testamentos, su justicia y amor coexisten de manera simultánea. Jesús mismo afirmó que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, como establece Mateo capítulo 5, versículo 17, lo que incluye los principios de justicia divina, amor y también establecer el castigo para aquellos
que establecen una extrema maldad. En resumen, el Antiguo Testamento muestra a Dios actuando en un contexto de juicio, justicia, que era necesario ante el extremo pecado que vivían estas naciones cananeas, mientras que el Nuevo Testamento revela el cumplimiento de su plan redentor y gracia para toda la humanidad a través de Jesucristo en su sacrificio y su resurrección. Ambos testamentos presentan a un Dios coherente en su santidad, en su justicia y en su amor. Ahora vamos a presentar algunos puntos que establecen cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento y cómo Dios estableció en el Nuevo Testamento el pleno conocimiento para entender la salvación en su Hijo amado Jesucristo. Primer punto, el texto plantea una de las preguntas más comunes entre los críticos y los ateos. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento parece ordenar violencia, mientras que Jesús en el Nuevo Testamento, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, se manifiesta como la representación del amor y la paz? Esta pregunta es clave en los debates teológicos y es necesario recordar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento presentan diferentes aspectos del plan divino de salvación a lo largo de la historia. La diferencia aparente entre ambos se debe a los contextos en los que Dios actuó, uno en una etapa de juicio y otro en la revelación completa de su amor y redención. Segundo punto, los mandatos de Dios en los israelitas para destruir otras naciones, es decir, para entrar en guerra, en autodefensa, que a primera vista parece violento, está profundamente relacionado con el juicio contra la maldad extrema de esos pueblos. Estas naciones no solo practicaban idolatría, sino que también cometían atrocidades como sacrificios de niños, asesinatos masivos y guerras injustas. De hecho, estas prácticas abominables eran una amenaza tanto para la moralidad como para la supervivencia de Israel y otras naciones, el pueblo elegido y por ende para el plan redentor de Dios. Tercer punto, Dios no actuó de manera arbitraria, sino que eligió a Israel para ser un instrumento de juicio y juicio contra maldad de aquellas naciones que Israel, siendo un pueblo elegido, debía ser un modelo de pureza y santidad, aunque el pueblo de Israel también recibió justo juicio y castigo de la mano de Dios por haberle desobedecido en múltiples ocasiones. Esta cultura que presenta el juicio de Dios en estos pueblos atentaban contra el advenimiento del Mesías y por lo tanto debía haber una protección del pueblo de Israel para que la simiente que es Jesucristo, la simiente incorruptible, pues estuviera cumpliendo a plenitud el plan de salvación. Cuarto punto, por lo tanto, el aparente contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios manifestado en el Nuevo Testamento es una clara indicación de que Dios no cambia, no muta ni tiene sombra de variación. En el Antiguo Testamento Dios establece el juicio sobre la maldad extrema en esos pueblos y protege a su pueblo elegido para la misión redentora. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús manifestando el amor y la gracia de Dios, cumpliendo su plan de redención para toda la humanidad, que aplicando una propiciación por los pecados se va a establecer una expiación en el pueblo de Dios para todo aquel que cree. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, es manifestado en el plan de salvación, en la obra de Jesucristo, y se presenta de manera plena en todo aquel que cree. Quinto punto, es importante destacar que los juicios de Dios en el Antiguo Testamento no deben ser vistos como actos de violencia indiscriminada, sino como medidas específicas para erradicar el mal y la injusticia, que es también una prefiguración a la erradicación de la totalidad del pecado y la maldad en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las prácticas como el sacrificio de niños que se establecen en Deuteronomio capítulo 12 versículo 31 y la inmoralidad desenfrenada eran un ataque directo a la dignidad humana y al orden moral que Dios había establecido desde la creación. De este modo, los actos de juicio reflejan la santidad y justicia de Dios, quien no tolera el pecado ni la maldad, pues estos actos no quedarán impunes, no han quedado impunes y tienen sus consecuencias. Sexto punto, en el contexto del Antiguo Testamento, Israel era la herramienta o instrumento donde Dios establecía juicio y sentencia a estas naciones de extrema maldad. El juicio sobre estas
naciones corruptas se expresan en los puntos que estamos mencionando. Sin embargo, no debemos olvidar que estos juicios eran también advertencias y oportunidades de arrepentimiento para otros pueblos, y de hecho Dios también enviaba profetas a estas naciones cananeas para que se arrepintiesen de su extrema maldad. Por ejemplo, la oportunidad de arrepentimiento que se expresa en la Biblia se manifiesta en el amor de Dios cuando dio la oportunidad a una nación como Nínive, enviando al profeta Jonás para que se arrepintiesen. Y esto nosotros lo vemos en Jonás capítulo 3, versículo 10. Esto demuestra que incluso en el Antiguo Testamento Dios estaba dispuesto a perdonar cuando había un genuino arrepentimiento de las naciones. Por tanto, el juicio no era un fin en sí mismo, sino una herramienta de corrección y en ocasiones de misericordia. Séptimo punto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús, quien representa el cumplimiento del plan redentor de Dios. La misión de Jesús es distinta a la de Israel en el Antiguo Testamento, porque Jesús trae el mensaje de salvación de manera plena a todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo a una nación específica. Sin embargo, Jesús no contradice los principios de justicia divina que vemos en el Antiguo Testamento, pues Jesucristo mismo, con voz de mando, va a erradicar a el ejecutor de la maldad que impera en el planeta, y también va a acabar con el anticristo, quien es la representación del sistema de pecado en el sistema que rige la maldad en las sociedades de todas las naciones. Y el falso profeta también será juzgado. Octavo punto. Es fundamental entender que el Nuevo Testamento no cancela la justicia de Dios, sino que la redirige hacia un nuevo propósito. En el lugar de juzgar naciones individuales a través de Israel, el juicio se reservará para el día final, el día grande del Señor, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios juzgará a toda la humanidad, según Mateo 25, del versículo 31 en adelante. Mientras tanto, Jesús vino a ofrecer un camino de salvación para todo aquel que cree, y entonces se constituya hijo de Dios y heredero de la promesa de salvación. Y por último, en el noveno punto, vemos que Dios en el Antiguo Testamento no es diferente al Dios que conocemos en el Nuevo Testamento. Ambos testamentos presentan aspectos completamente complementarios en su accionar. La naturaleza de Dios, su justicia perfecta, su amor redentor, su perdón, su llamado al arrepentimiento, están claramente manifestados desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y culmina en la cruz del Calvario, donde Dios mismo vino para redimir a aquellas personas que, escuchando la voz de Dios, no endurecen su corazón y reconocen a Jesucristo como único Dios y Salvador, y a la plenitud de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien también, haciendo acto de justicia, realizó el acto de amor y la obra redentora que el hombre haya podido conocer jamás y que no merecemos. Hasta aquí, hermanos y amigos, una respuesta en cápsulas Carlos Veloz Fe y Razón a aquellos ateos y detractores que, sin entender la palabra de Dios, atacan la palabra de Dios, tratando de justificar una moralidad que no tiene un sustento sólido, pues para un detractor de la Biblia, la moral no es objetiva. Nos veremos en una próxima entrega, y que Dios, en el nombre de Jesucristo, les bendiga.